instante. La petición de líderes comunitarios de Totonicapán, la Junta Directiva del Congreso de la República, por unanimidad, decidió archivar y no conocer más la ley que busca dar certeza jurídica a las actuaciones de la Policía Nacional Civil y el Ejército durante el cumplimiento de su deber. Como se llegó a un acuerdo el día jueves a las 3 de la mañana, cuando ellos se encontraban en el palco diplomático, en que ya se tenían los votos suficientes para poder sacar el conocimiento de las iniciativas a través de la Junta Directiva. Yo como quinto secretario del Congreso de la República, pero como representante del Distrito Electoral 08 de Totonicapán, hice esa intermediación para que pudiéramos darle un trámite favorable a las peticiones de ellos. De esa cuenta es que el día de hoy que tuvimos reunión de Junta Directiva de las 8 a las 10 de la mañana, dejamos por un consenso absoluto, mayoritario, que esta iniciativa, que es la iniciativa 6076, pueda quedar fuera del conocimiento y sea engavetada para que no se vuelva a conocer esta iniciativa de ley. Luego, la decisión que nosotros tomamos allá adentro como Junta Directiva es trasladar a la instancia de jefe de bloques, y la instancia de jefe de bloques es quien da el aval total para que esta iniciativa quede engavetada de su conocimiento. El representante de líderes comunitarios de Totonicapán se refirió a la decisión del Congreso ante la petición que realizaron la semana pasada. Nosotros hemos sido claros, no estamos en contra de que se fortalezcan a las fuerzas del Estado. Los policías necesitan ellos ser equipados, tener buenas condiciones, y nosotros también en determinado momento podemos hablar por ellos porque también son pueblo. No estamos en contra del ejército. Creemos que ellos también deben de ser fortalecidos, pero no fortalecidos para ir en contra del pueblo de Guatemala, sino que más bien fortalecidos para que su servicio y su ejercicio sea un ejercicio de calidad y de protección, como lo dicen las leyes. Hoy, señores diputados, valoramos a nombre del pueblo que ustedes hoy estén acá con nosotros, y perdonen que utilice el término, tal vez no sea el correcto, pero están dando la cara, y eso para nosotros vale mucho. La Junta Directiva emitió un documento con la firma de los congresistas para garantizar el procedimiento a solicitud de los comunitarios sobre sacar de la agenda legislativa la iniciativa 6076. Una iniciativa que sin duda alguna generó mucha polémica, la 6076, que hoy finalmente se decide engavetar. Primero, licenciado Clavería, ¿qué le parece si aclaramos ese término engavetar? ¿Qué significa este término? Para que las personas, porque en algunos comentarios he escuchado, sí, la van a dejar ahí, pero después la van a volver a sacar. ¿Qué implica legalmente, comprendiendo el trabajo del legislativo? Definitivamente. No la van a volver a sacar. No se puede. Es decir, si quisieran retomar el tema, tienen que plantear una nueva iniciativa de ley, pero esta en particular ya no. Prácticamente se rompió, ya no existe, se eliminó, para que entendamos. Yo creo que es un error, porque son dos cosas distintas. Yo respeto la posición de los 48 cantones, pero desde luego no la comparto. Creo que el problema es no entender cuál era el objetivo de la ley. Una cosa son las manifestaciones y otra cosa es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública del país. Vea, cuando la policía o el ejército tienen que salir a hacer patrullajes en temas de drogas, de narcotráfico o de crimen organizado que hay en el occidente, que hay en el norte, que hay en el sur y que hay en el oriente del país, normalmente hay enfrentamientos armados. En el último, en Izabal, mataron 7 u 8 soldados y sin embargo el ejército no hizo un solo disparo. Tiene otros casos en el que ha existido
la misma problemática, ni la policía ni el ejército actúan por una razón muy simple. No tienen ningún respaldo legal. Exacto. Y entonces cuando usted no tiene un respaldo legal, ¿cómo va a actuar contra la criminalidad organizada? Si sabe que si usted mata a un delincuente, simplemente esconden un fusil y lo van a acusar a usted de violatorio de los derechos humanos, o lo van a acusar a usted de genocida, o lo van a acusar de lo que se les pegue la gana. Y lo que les estoy diciendo, se los estoy diciendo porque lo han hecho en muchos lados. Vean lo que sucedió en Nahualá y vean lo que sucedió en Santa María Ixtahuacán. 14 asesinados, entre ellos policías. ¿A dónde llegamos? La policía ni siquiera podía disparar porque saben el precio. Entonces, tenemos que tener una ley que permita que las instituciones de seguridad pública tengan respaldo para poder actuar de igual manera a como son atacados. No hay opción para los años venideros. O lo hacemos de esa manera, o verán ustedes el incremento que va a haber en la criminalidad y a ver quién lo va a detener. Se desvirtuó mucho el objetivo de esta iniciativa de ley, que incluso algunos mencionaban, es para brindarle impunidad a las fuerzas de seguridad. Y esto lo confundían porque dentro de la iniciativa se planteaba que al momento de que un policía o un miembro del ejército fuera procesado por un actuar dentro de algún incidente que se pueda presentar donde haya utilizado la fuerza, que por cierto, la fuerza también va medida gradualmente, así lo establecía la iniciativa de ley. Y entonces, ¿qué indicaba? Que en este caso su institución debía de darle el apoyo también con abogado para enfrentar el proceso y que se le concediera una prisión, una medida sustitutiva con un arresto domiciliar, para que de esta manera no se le quite el derecho al trabajo, porque no es que de una vez lo acusen, sino que va a enfrentar un procedimiento. Pero este punto se malinterpretó diciendo que era darle impunidad a las fuerzas de seguridad, cuando en realidad pues veíamos entonces en la redacción que buscaba lo contrario, o sea, no era este punto. Yo tengo el problema de que veo algunas veces malas intenciones cuando se trata de cambiar algunas leyes. Esta ley tenía esta parte que se podía haber modificado, claro, y lo podían haber hecho en la Corte de Constitucionalidad. Pero era un rotundo no el que recibió también. Claro, pero esta otra parte, le pongo un ejemplo. Cuando la policía actúa en contra de la delincuencia, lo que sucede es que efectivamente un policía mata a un delincuente, inmediatamente se va detenido. No hay una medida sustitutiva. Se va detenido a una cárcel. A una cárcel, así a una cárcel como todo mundo. Fíjese, pues, actuando contra un criminal, primero. Segundo, se le suspenden los salarios hasta que se determina que sale condenado o sale absuelto. Tercero, no tiene un abogado defensor de oficio de la propia policía. Hoy creo que ya lo están intentando hacer. O sea, él de su bolsa tiene que pagar un abogado. Cuarto, se queda su familia sin comer. Bueno, entonces que vean quién es policía, que traigan los policías de los lugares donde están alegando que ellos pueden que quiten esta ley, que traigan los policías de ahí, que vean cómo manejan toda esta área. Y por este punto es de que al final los agentes pues no reaccionan, claro, ¿no? Y después dice, ¿por qué no hace nada la policía? ¿Por qué no reaccionan? Claro. Porque la ley los limita también, y este es otro punto, ¿no? Claro, Sandy, mire, es muy complicado, muy delicado. Se le exige a la policía, se le exige al ejército, pero no se le quiere dar ningún respaldo, que es rico. Qué rico. O sea, que quieren que el ejército y la policía pongan los muertos. Eso es lo que la gente quiere. No se puede. No. La policía y el ejército deben fortalecerse, y las instituciones de seguridad deben de respetarse por todos los ciudadanos del país. Después están pidiendo de muchos departamentos y de muchos municipios que entre el ejército, que entre la policía a apoyarlos y ayudarlos, porque no hayan que hacer con la delincuencia. Pues entonces lo que va a suceder es que ellos van a tener que ver cómo hacen para solucionar su problema de criminalidad en sus respectivos departamentos y municipios. Dentro de la iniciativa que se había planteado, que por cierto ya no existe, ya quedó engavetada, como hemos explicado acá, se hablaba y se tocaba el tema de las manifestaciones. Se decía que no era el objetivo desvirtuarlas, y de hecho voy a leer uno de los artículos que tiene este proyecto de ley, porque indica entonces que las fuerzas de seguridad únicamente van a pretendían al final accionar contra otros medios
que resulten ineficientes para alcanzar un objetivo legítimo. Y en este caso, pues indicaba que en ningún momento se va a utilizar para actuar en contra de una manifestación. Pero, por ejemplo, también sabemos que hay ciertas manifestaciones que se ponen violentas. Entonces, aquí es otra forma de actuar al final también de las fuerzas de seguridad, donde establecen incluso los niveles de la resistencia y el uso de la fuerza, que uno dice, el primero, ante las personas que cooperan, se utilizará la comunicación verbal. Eso decía la iniciativa. Ante las personas que muestren una resistencia activa, se podrá hacer uso de técnicas de defensa personal de acuerdo al principio de proporcionalidad. Y ante agresiones gravísimas, se podrá utilizar el equipo necesario para neutralizar la agresión. Eso es lo que establecía en las formas graduales del uso de la fuerza. Pero vamos con otros datos, porque también hablemos del objetivo que buscaba esta ley. Según los ponentes de la ley, el objetivo principal era garantizar la seguridad nacional como elemento fundamental para alcanzar los niveles de desarrollo económico y social para un ambiente de paz, estabilidad y gobernabilidad en la sociedad guatemalteca. Vamos a ir con otra información también, porque se argumentó proponer la iniciativa que el marco jurídico nacional impide a algunas dependencias del Ministerio de Gobernación accionar de manera congruente, oportuna y eficiente para el resguardo del orden público con el objetivo de garantizar la protección de la vida, los derechos humanos y la integridad de la población. Y bueno, esta iniciativa buscaba apoyar elementos de la Policía Nacional Civil, el Ejército y otras entidades de seguridad que han sufrido repercusiones legales con procesos largos al utilizar el principio de la proporcionalidad de la fuerza o por usar su arma en legítima defensa. Entonces, este era el punto principal que se estaba buscando y que de esta manera entonces se pretendía darle este fortalecimiento a las fuerzas de seguridad para que pudieran accionar de una manera diferente. Pero ahora, cuando se engaveta, cuando se archiva, prácticamente regresamos a lo que ya teníamos. Licenciado, en otros países, ¿cómo se maneja este tema? La policía actúa de acuerdo con el doble, vamos a ver, proporcionalmente con el doble de la fuerza a la que está siendo sometida. Eso es mentira, que es proporcional. Si a mí me atacan 10, yo meto 20 elementos. Si son 40, yo meto 80. Es el doble para controlar cualquier tipo de manifestación. Y en el tema de la criminalidad, pues desde luego, la policía en cualquier otro país que está en estos momentos en enfrentamientos complicadísimos contra las organizaciones criminales de la narcoactividad, México, Colombia, etcétera, los policías y el ejército gozan del respaldo legal de sus instituciones y del propio Estado. Es lo mínimo que se les puede dar, es lo mínimo, porque son enfrentamientos a muerte. Esto no es broma. No. Esto no es broma, Sandy. Yo no entiendo, bueno, a menos de que tengan intereses de algún tipo en mantener agendas en otros lados. A mí lo que me llama la atención es que en un principio se había hablado de hacer una consulta a la Corte de Constitucionalidad, pero toma la decisión de engavetarla. También era fuerte la presión que se recibía por parte de los cantones, que eso querían, que se engavetara. ¿Por qué no hacer la consulta y por qué no al final poder analizar bien la propuesta y si tenía sentido y si iba al final no violar los derechos humanos de nadie y poder cumplir ese objetivo que se había propuesto, pues ponerla en marcha? Porque viene un evento electoral y todo el mundo anda viendo cómo queda bien con todo el mundo. Eso es el problema. Ese es el problema. Entonces, el tema de seguridad se convierte en un momento en un tema político cuando no tiene absolutamente nada que ver el tema de seguridad con el tema político. El tema de seguridad, lo vuelvo a repetir, es eminentemente técnico y así hay que verlo. Si ustedes quieren hacer político, ahí está la arena política, esperen el evento electoral. Bueno, cerramos entonces con este segundo análisis. Se ha engavetado esta iniciativa de ley, la 6076, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Varias manifestaciones se realizaron también para exigir que se engavetara. Ahí se tiene el resultado y se pierde entonces el objetivo que se había buscado de fortalecer las fuerzas de seguridad y darles estas herramientas para que puedan defenderse y para poder de esta manera también pues darles el apoyo a los policías, a los elementos del ejército en momentos cuando necesiten utilizar la fuerza proporcional. ¿Se retomará o no el tema? Ya veremos si alguien se atreve a presentar una nueva propuesta de ley.